Soy Enrique Guiarte de los Agustinos Recoletos. Me da mucho gusto saludarles. Vamos a hablar en esta noche, en esta catequesis, sobre San Agustín y la Navidad. Vamos a hacerlo siguiendo sobre todo el pensamiento agustiniano y vamos también a ver cómo influye en, sobre todo, el Concilio de Nicea. Este año estamos celebrando el Concilio de Nicea, el centenario del Concilio de Nicea. Por lo tanto, vamos a centrarnos y hablar un poco sobre San Agustín, la Navidad, pero viendo también esta importancia que tiene Nicea en la vida y en el pensamiento de San Agustín. Celebramos, como decía yo antes, este 1700 aniversario del Concilio de Nicea y por eso vamos a centrarnos en lo que San Agustín dijo sobre la Navidad, sobre la encarnación de Cristo, en ese contexto de Nicea, celebrado el concilio en el año 325. Bien, en primer lugar, partimos de la idea que San Agustín recibe el concilio de Nicea en torno a la divinidad de Cristo. Es verdad que las actas de Nicea no se conocieron sino hasta muy tarde en el mundo del norte de África. San Agustín nos recuerda que hay cánones de Nicea que se desconocían. Sabemos, por ejemplo, que no se cumplió un canon disciplinar en la ordenación episcopal de San Agustín, ya que Nicea prohibía que al mismo tiempo hubiera dos obispos en la misma diócesis, y San Agustín declara, cuando él comenta en la carta 213 sobre la ordenación de su sucesor, que no se va a hacer la ordenación hasta que él no muera, recordando que en su caso, cuando él fue ordenado obispo, se desconocía esta ordenación, esta norma disciplinar de Nicea, y los diferentes concilios locales del norte de África pedirán traducciones fidedignas de los cánones de Nicea para conocer no solamente el contenido dogmático. Este elemento será sumamente claro para San Agustín y para el norte de África. Sobre todo los elementos disciplinares serán los elementos que más les preocupen a estos obispos, porque, como digo, los elementos más dogmáticos son elementos que ya conocían. Quisiera que nos centráramos para hablar de la Navidad en San Agustín en este año, en este contexto de la celebración del aniversario del Concilio de Nicea, en una obra agustiniana llamada De Fide et Símbolo, sobre la fe y el símbolo de los apóstoles, o el símbolo de la fe, una obra predicada por San Agustín en el año 393. Esta obra es sumamente interesante porque constituye, por así decirlo, la presentación en sociedad de San Agustín. San Agustín, que era un joven presbítero en la iglesia de Hipona y que será presentado, como decía yo antes, en sociedad con esta obra. De hecho, estos concilios locales del norte de África, se llevaban a cabo generalmente en la capital, en Cartago, pero este año, a instancias del obispo Valerio, que era el obispo de Hipona, el concilio se lleva a cabo en Hipona precisamente para poder presentar a este joven presbítero al resto del episcopado del norte de África e ir preparando, de alguna manera, la ordenación episcopal de San Agustín. Por eso, como decía, es un poquito la presentación en sociedad, es un momento de presentar a San Agustín frente a los demás obispos. Él, por lo tanto, va a hacer esa exposición del símbolo de la fe frente a todos los obispos. Se hace en el marco de este concilio de Hipona, donde curiosamente los cánones de este concilio de Hipona quedaron recogidos en lo que se llamará el Beviculum Hiponensis, con una historia sumamente rocambolesca y particular, porque el concilio se celebró ese año 393, pero los cánones serán escritos 4 años después, en el año 397, cuando se convoque el tercer concilio local de Cartago. Se escribirán esos cánones con una serie de características pues, sumamente particulares. Ciñéndonos a nuestro tema de esta obra de Fide et Símbolo, quiero decir una última cosa antes de pasar a nuestro tema. San Agustín hace la exposición delante de los obispos del símbolo de la fe, y esto les gusta tanto a los obispos
que le piden a San Agustín que ponga por escrito la explicación que les ha hecho del símbolo de la fe para ellos poder utilizar esa explicación del símbolo de la fe en el proceso de la iniciación cristiana, en la catequesis que ellos hacían a los competentes, es decir, aquellos que pedían el bautismo, aquellos catecúmenos que finalmente se decidían a dar su nombre y a vivir esa última etapa para poder, desde su propio proceso catecumenal, para poder recibir el bautismo. Por eso San Agustín, después de ese sermón, se vio obligado a escribir esta obra para dárselas a los obispos y que ellos pudieran llevarla a sus diócesis e utilizarla para la catequesis de los competentes, que era el nombre técnico de aquellos que se preparaban para recibir el bautismo durante la Cuaresma. Vamos a ceñirnos en este de Fides Símbolo, sobre todo una sección. Es una obra sumamente larga e interesante. Nos vamos a ceñir a la sección donde se habla solamente de la encarnación del Verbo, la parte que tiene que ver ciertamente con la Navidad y los elementos que tocan más también al Concilio de Nicea. Estamos en la parte central de esta obra, los números 3.3 al 4.10. Es como digo el corazón de esta obra, donde él expone los elementos cristológicos y los elementos de la encarnación de Cristo que atañen a la Navidad, tanto a Cristo como a María, con diferentes matices que veremos que son sumamente interesantes. En primer lugar, en esta obra San Agustín aborda el tema de la generación del verbo y dirá San Agustín esas palabras dentro de esta obra: Deus vero cum verbum genuit id codes ipse genuit. Es decir, San Agustín quiere poner de manifiesto como Dios ha engendrado a Cristo. Démonos cuenta de la utilización de este verbo genuit, y lo ha hecho, lo ha generado, lo ha engendrado de aquello que Él es. Aquí San Agustín destaca este elemento del homoousios, es decir, Cristo es de la misma naturaleza que el Padre, y después San Agustín comienza a presentar elementos de lo que no es Cristo, de donde no ha sido engendrado, y comienza en primer lugar para decirnos neque de nihilo, Cristo no ha sido hecho de la nada, para salir al paso de todas aquellas ideas que hablaban de Cristo como un ser creado. En segundo lugar, dice San Agustín, neque de aliqua iam facta conditaque materia. Cristo no ha sido hecho tampoco de ninguna otra materia que ya había sido creada anteriormente, una materia preexistente, una materia eterna, como pensaban también algunos filósofos de la época de San Agustín. Y finalmente llega a la conclusión, se de se ipso id codes ipse. Dios ha engendrado, ha generado a Cristo de lo que Él mismo es, de esa sustancia por la cual Cristo es igual al Padre, es homoousios su patri, es de la misma sustancia del Padre. Vemos en la imagen en esta diapositiva la imagen más antigua que conservamos de la Santísima Trinidad, una imagen seguramente para muchos de ustedes muy familiar, porque es la imagen conservada en el sarcófago dogmático que se conserva en los museos vaticanos, donde aparece el Padre tocando con el gesto de la palabra el brazo del Hijo para crear al hombre como Dios crea a través de su palabra. Bien, pues vemos aquí esta imagen más antigua que nos recuerda esta realidad del homoousios, Dios que Cristo, que es de la misma sustancia que el Padre. Pero continuamos con nuestro argumento para ver qué más dice San Agustín dentro de esta obra de Fide et Symbolo. A continuación, San Agustín nos hace pensar en primer lugar que el Hijo, que Cristo, no ha sido hecho por el Padre, no es una criatura. Aquí aparece este argumento tan importante contra los arrianos. Cristo no es una criatura, no ha sido hecho por el Padre. Veremos después cómo San Agustín tiene que matizar algunos verbos latinos que tenían una comprensión diferente y que podían ser entendidos incorrectamente. Por lo tanto, San Agustín destaca este elemento, neque factus est a Padre, es decir, él no ha sido hecho por el Padre,
sino que más bien todas las cosas han sido hechas por él. Cristo, esa palabra del Padre por medio del cual han sido hechas todas las cosas y que él no es a su vez hecho, no es una criatura, como querían los arrianos al tomar literalmente diferentes textos bíblicos, sobre todo uno que veremos a continuación, que San Agustín interpreta de una manera sumamente rica y cristológica. En segundo lugar, San Agustín pone de manifiesto un elemento que desarrollará después en el libro de las Confesiones, el tema del tiempo, la creación y el tiempo. Y destacando de Cristo, dirá San Agustín, él no ha sido engendrado en el tiempo. Aquí San Agustín va un poquito más allá del tema arriano de ser hecho, de ser una criatura, para destacar este elemento del tiempo, la coeternidad de Cristo con el Padre. Y San Agustín justifica este elemento de que Cristo ha sido engendrado desde toda la eternidad con un elemento sumamente sencillo. Y nos recordará San Agustín que no ha habido ningún momento en el que el Padre, en el que Dios haya estado sin su propia sabiduría. Siempre tiene junto a él la sabiduría. Por eso dice San Agustín, sempiternam secum habet sapientiam suam. Desde toda la eternidad ha tenido a su lado a su propia sabiduría. Por lo tanto, Cristo es eterno o coeterno juntamente con el Padre. Si fuera una criatura, hubiera comenzado a existir en un momento determinado, pero Cristo es coeterno con el Padre porque es Dios como lo es el mismo Dios. Como decía, este tema tiene que ver con lo que San Agustín después explica en el libro de las Confesiones, al explicar lo que dice el libro del Génesis en primer capítulo, in principio creavit Deus caelum et terra. Dios creó al principio el cielo y la tierra. Y San Agustín se pregunta, ¿cuál es el sentido de esta palabra principium? Si es un sentido cronológico o es un sentido cristológico. La respuesta agustiniana en las Confesiones, unos 4 o 5 años después de haber escrito esta obra, será que el sentido de esta palabra es un sentido cristológico. Dios creó todas las cosas en ese principio que es Cristo, el alfa y el omega, el principio de todas las cosas. Porque en la eternidad, en el momento de la creación, todavía no existe el tiempo, no hay un antes y un después. Por eso, pues San Agustín destaca este elemento. Cristo no fue engendrado en el tiempo, sino en la eternidad. En segundo lugar, también en tercer lugar, San Agustín destaca este elemento. Cristo no es menor en nada al Padre. Cristo es igual al Padre en todos los elementos. Por eso en esta obra subraya esta idea, neque in part es patri id es in aliquo minor. Cristo no es diferente del Padre y en ninguna cosa es menor que el Padre. Y utiliza aquí San Agustín una distinción que será célebre precisamente para hablar o para distinguir estos elementos en la polémica arriana. Se trata de una distinción paulina en el canto de los filipenses, donde San Agustín habla de esa diferencia entre forma Dei y forma Servi. Realmente San Agustín se inspira en este texto paulino para hablar sobre estos elementos. Cristo que tenía una forma Dei, una naturaleza divina, que se ha vaciado de esa naturaleza divina, es decir, se ha despojado de la gloria que le correspondía a esa naturaleza divina para revestirse de una naturaleza humana, forma servi, esa forma de siervo, que será la naturaleza humana. En Cristo conviven en una sola persona esas dos naturalezas, esas dos sustancias. San Agustín, por lo tanto, juega en esta obra con este argumento que será clave en su polémica con los arrianos. Ciertamente hay que destacar que los arrianos llegarían muy tarde al norte de África. El norte de África es una zona prácticamente católica durante todo el tiempo, pero al final de la vida de San Agustín, hacia el año 427, cuando llegan las tropas que tenían que defender
al norte de África, de las invasiones y de la amenaza que finalmente después se cumpliría la amenaza de los vándalos, las tropas estaban formadas por godos, los godos que eran arrianos y llevaban con ellos a un capellán que era también un capellán arriano, el obispo Maximino, con el que San Agustín se enfrentará al final de su vida, dejándonos dos obras sumamente interesantes en esta polémica arriana, el Contra Maximinum y el Adversus Maximinum, la Condatio cum Maximinum. Vemos en la imagen a este Cristo Pantocrator que nos recuerda esta divinidad y este poder de Dios, de Cristo, que es igual al Padre, en nada es menor que el Padre, porque tiene la divinidad como la tiene también el Padre. Pasamos a un cuarto elemento que destaca San Agustín. El Hijo no es una criatura especial, porque recordemos que los arrianos decían que Cristo era una criatura un poco especial, una criatura superior a todas las demás criaturas. San Agustín destaca que esto no existe, él no es una criatura y ni siquiera es una criatura especial, y por eso dirá San Agustín, excluduntur etiam illi qui creaturam esse dicunt filium. Hay que excluir a aquellos que dicen que el Hijo es una criatura, quambis not talem quales sunt cetere creature, a pesar de que digan que es una criatura diferente a lo que son las otras criaturas, que eso por lo tanto no ha sido creado por el Padre, tampoco ha sido adoptado en el momento del bautismo, y por eso he puesto esa imagen sumamente célebre y conocida del mundo arriano, este baptisterio arriano que está decorado con esta imagen en la parte del techo, donde aparece el bautismo de Cristo, donde se destaca sobre todo los elementos humanos de Cristo para dejar de lado esa divinidad de Cristo, ponerla un poco entre paréntesis y destacar mucho más la parte de la humanidad de Cristo. Bien, pues San Agustín subraya este elemento, no es una criatura especial, Él es Dios, ha sido engendrado por el Padre y es de la misma naturaleza que el Padre. También San Agustín aclara la costumbre de la lengua latina. Aquí llegamos a este punto de los problemas lingüísticos, cómo trasvasar toda la teología griega al latín. Sabemos cómo la teología griega en un primer momento fue trasvasada, fue traducida, por así decirlo, por Tertuliano, pero aquí tenemos ese problema, cómo trasvasamos estos conceptos y los problemas que existen en la lengua latina para poder distinguir, en este caso concretamente, cuál es el proceso de crear y cuál es el proceso de engendrar. Y tenemos un detalle curiosísimo porque San Agustín nos recuerda que en la lengua latina generalmente se usaban como sinónimos el verbo creare y el verbo gignere, es decir, el verbo crear y el verbo engendrar. Ya tenemos aquí un problema lingüístico para poder diferenciar cómo Cristo es de la misma naturaleza que el Padre, porque los arrianos decían que Cristo había sido creado, pero a los oídos de una persona latina, hablar de que Cristo había sido creado era hablar que Cristo era engendrado. Vemos cómo la confusión está aquí servida. Por eso San Agustín va a preferir utilizar otra palabra para hablar de crear y utiliza otro verbo latino diferente al de crear. Y recordará San Agustín cómo en griego, en primer lugar, las palabras son diferentes de crear y de la criatura y de aquello que ha sido engendrado. Nos recuerda la palabra quitisma, la palabra griega quitisma, que habla de la criatura. Y nos recuerda que en latín, para quitar la ambigüedad, se puede utilizar sobre todo la palabra o el verbo condere. Condere que para San Agustín, en diferentes obras, tiene este sentido de lo que ha sido creado, lo que ha sido hecho, crear una casa, edificar una casa, crear una realidad. Se utiliza el verbo condere, mientras que San Agustín intenta dejar aparte este verbo creare para evitar esa confusión, porque para él el verbo creare tiene que ver con engendrar. Un elemento, como digo,
sumamente curioso en el que se detiene San Agustín y que invita a los obispos que le están escuchando en esa exposición que él hace en el De Fidet símbolo, a que no caigan o que no provoquen en sus oyentes esta ambigüedad al utilizar estos dos verbos, porque en los oídos de los hablantes latinos del norte de África, el verbo creare significaba engendrar y había que cambiar ese verbo para poder distinguir que Cristo ha sido engendrado por el Padre y que no ha sido pondere, no ha sido hecho, fabricado por el Padre. Por lo tanto, San Agustín dice lo siguiente: ego faccio bona et creo mala. Aquí San Agustín pone ejemplos para poder ver la diferencia entre estos dos verbos. Cito aquí una frase de San Agustín del De Moribus Ecclesiae Catholicae, una obra del año 388, donde San Agustín nos presenta el significado de estas palabras. Y en esa primera cita que tenemos del De Moribus, vemos como dice aquí San Agustín: creare namque dicitur condere et ordinare. Por lo tanto, crear es mejor decirlo con ese verbo condere o bien ordenar. Se prefiere, por lo tanto, al verbo creare el verbo condere. Y vemos después una cita del primer comentario de San Agustín al libro del Génesis, un comentario también temprano del año 389, un comentario contra los maniqueos, de Génesis adversus maniqueos, donde San Agustín coloca una vez más este verbo condere como sinónimo de crear, y dirá San Agustín: Celi et terra nomine, universa creatura significata es quam fecit et condidit Deus. Lo que hizo y lo que creó Dios, el cielo y la tierra. Pues vemos cómo en el latín, utilizado por lo menos por San Agustín y en el norte de África, era importante hacer esa diferenciación entre estos dos verbos para evitar caer en este error. Aquí pongo las citas del De Moribus Ecclesiae Catholicae y la cita del De Génesis adversus maniqueos. Bien, por lo tanto, no se trata de que Cristo fuera creado y que después Él creara todas las cosas, sino que Cristo no es creado, porque también existía la idea de que Cristo había sido creado, y una vez que Él ha sido creado como una criatura, Él había hecho todas las cosas y por eso era una criatura especial. Veamos lo que dice San Agustín a este respecto. Dice San Agustín: nos autem in eum credimus, perquem factus sum omnia, non in eum perquem facta sum cetera. Se dice que San Agustín pone de manifiesto: este elemento creemos en él, por el cual fueron creadas todas las cosas, y no por él, por quien fueron hechas las demás cosas, como si Cristo hubiera sido primero hecho y después él hubiera hecho las demás cosas. Por lo tanto, San Agustín hace esta diferenciación sutil pero importante para destacar la divinidad de Cristo. Él es el que ha creado todas las cosas y no ha sido primero creado y después él ha hecho las demás realidades. También San Agustín hace una interpretación sumamente interesante de uno de los textos que serían más polémicos en la lucha contra los arrianos, este texto bandera, por así decirlo, de Arrio, el texto del libro de los Proverbios, capítulo 8, versículo 22, donde dice ese libro de los Proverbios: Dominus creavit me in principio viarum suarum. El Señor me ha creado en el principio de sus caminos. Un texto que San Atanasio tendrá que combatir, tendrá que hacer una interpretación para hacer ver que se está hablando de la sabiduría creada, la sabiduría de los hombres, esa sabiduría que existe a nivel humano y no de la sabiduría que es Cristo. Pero curiosamente San Agustín le va a dar una vuelta a esa interpretación para presentarnos aquí este texto como un texto que habla de la encarnación.
Cristo una vez más con estas dos naturalezas, una naturaleza divina y una naturaleza humana. Esta sabiduría que ha sido creada al principio de sus caminos es precisamente la naturaleza humana de Cristo que ha sido creada en el momento de la encarnación. Por eso para San Agustín este texto no es un texto que niegue la igualdad de Cristo con el Padre, sino que es un texto, por así decirlo, un texto navideño que nos habla de la encarnación de Cristo. Y dice San Agustín, explicando esta realidad, sed quoniam verbum caro factum est, et habitavit in nobis, eadem sapientia, quae de Deo genita est, dignata est etiam in hominibus creare, quo pertinet illud Dominus creavit me in principio viarum suarum. Vemos aquí cómo San Agustín cita este texto del libro de los Proverbios y lo pone en relación precisamente con la encarnación, como el verbo se ha hecho carne, y esa es la sabiduría, dice aquí San Agustín, que ha sido engendrada de Dios, quien ha tomado la naturaleza humana, es la sabiduría engendrada de Dios, pero también es la sabiduría que se encarna, por lo tanto, esa sabiduría encarnada es la naturaleza humana de Cristo que se une a la naturaleza divina en ese momento de la encarnación. Por lo tanto, vemos cómo San Agustín juega y hace de una manera muy interesante una interpretación de este texto que tanto problema dio en el mundo arriano, al ser un texto que para los arrianos demostraba que Cristo era una criatura, y ciertamente para San Agustín nos habla de ese momento de la encarnación de Cristo. La encarnación será presentada por San Agustín con varias imágenes. Tenemos aquí un elemento muy interesante, porque San Agustín utiliza aquí la imagen del homo indutus, es decir, vestirse la naturaleza humana. Ciertamente una imagen, como todas las imágenes, a veces son un poco imprecisas, pero vemos aquí esa imagen que es la encarnación, vestirse de la naturaleza humana, o bien un elemento muy repetido en la primera cristología agustiniana, el homo susceptus, el hombre o la naturaleza humana recibida por Cristo. También sabemos que en otras etapas de la cristología agustiniana aparece el homo assumptus, el hombre, la naturaleza humana, que ha sido asumida por el verbo, pero destaco sobre todo la primera imagen del homo indutus, el hombre que ha sido, o la naturaleza humana, que ha sido vestida por el verbo. Se trata de una imagen que sobre todo San Agustín va a desarrollar en sus obras predicadas. Ya que San Agustín está aquí predicando a los obispos, utiliza esta imagen, pero es una imagen un poquito novedosa al quedar puesta en una obra escrita, una obra que había sido pensada para ser escrita. Generalmente esta metáfora, esta imagen del homo indutus, es una imagen utilizada en las obras predicadas de San Agustín, tanto en narraciones como en los mismos sermones ad populum. Aparece esta imagen repetidamente para explicar al pueblo de Dios de una manera sumamente sencilla qué es la encarnación. Cristo se ha vestido la naturaleza humana, se ha revestido esa naturaleza humana sin perder su divinidad. Por lo tanto, parecería esa unión de esas dos naturalezas de esta manera, una imagen, como digo, tal vez imprecisa, pero utilizada por San Agustín para explicar qué es la encarnación. Bien, pues, sobre todo el Homo susceptus, dentro de esta obra será muy importante. El Homo indutus aparece solamente una vez en esta obra y, como digo, es un concepto muy repetido en las obras predicadas agustinianas, pero en esta obra concreta aparecerá el Homo susceptus, el hombre que ha sido recibido, o la naturaleza humana que ha sido recibida por el verbo de Dios, que ha asumido el verbo de Dios. En esta obra aparece 11 veces y, como digo, es la fórmula más común dentro de esta obra de Fide et Symbolo. La encarnación para San Agustín es un ejemplo de humildad, ya que el hombre caído
por la soberbia se levanta, por la humildad de Cristo. San Agustín une inmediatamente estos dos elementos, la caída del hombre y la soberbia, y la encarnación de Cristo realizada por la humildad. El hombre cae por la soberbia y Cristo viene humilde para rescatar al hombre caído por la soberbia. Dos elementos inmediatamente conectados por San Agustín, el sentido soteriológico de la encarnación de Cristo y ese sentido también tapeinótico, por decirlo así, un sentido de humildad. Cristo asume la naturaleza humana para redimir la soberbia del hombre que le había llevado al hombre a caer y a alejarse de Dios. Y aparece un elemento muy curioso en esta obra, un título cristológico poco repetido por San Agustín a lo largo de su obra. Es común en la obra agustiniana, sobre todo después de la ordenación sacerdotal. San Agustín, curiosamente, no solamente se convierte moralmente, sino que va también a convertir su propio vocabulario. Hay palabras que empiezan a aparecer en la teología agustiniana después de su propia ordenación sacerdotal. Y una palabra que empieza a aparecer después de la ordenación sacerdotal es la palabra redentor. Esta palabra, acuñada por Tertuliano, comienza a aparecer en las obras agustinianas a partir del año 391, pero una palabra poco utilizada por San Agustín, una palabra que aparece en pocas ocasiones, es esta, el reparator, no, aquel que ha venido a restaurar la naturaleza humana. Una imagen sumamente curiosa de la naturaleza humana está rota, ha sufrido un accidente, el accidente del pecado, y es Cristo el que viene a reparar esta naturaleza humana. Cristo que se vacía de sí mismo para asumir esa forma servi. Y volvemos una vez más a este texto al canto de Filipenses, que será importante para San Agustín. Cristo, al haberse vaciado, al haber dejado de lado la gloria que le correspondía como Dios y haber asumido la naturaleza humana, esa forma servi, se convierte en el reparator, en el que tiene que reparar, tiene que arreglar la naturaleza del ser humano. Vamos a verlo en este texto sumamente curioso de San Agustín. Bien, antes de ver el texto, veamos cómo este título de Cristo Reparator aparece realmente pocas veces, realmente aparece solamente tres veces, cuatro si contamos esta cita en la obra de San Agustín. En primer lugar, aparece en las diversas questionibus, octoginta tribus, en el libro 64, aparece en obra tardía del año 411, 412, el de Genesis ad Litteram, en el libro noveno, y aparece en el famosísimo sermón 80 de San Agustín, donde he citado aquí unas palabras de este famosísimo sermón 80 de San Agustín. Seguramente todos ustedes conocen la frase que hace famoso a este sermón agustiniano. Un sermón predicado después de la caída, después del saqueo de Roma, donde la gente decía, es que vivimos en tiempos malos, vivimos en tiempos que son sumamente pesarosos, en tiempos que están llenos de desgracias. Y dice San Agustín, nos sumus tempora, nosotros somos los tiempos. Y dirá San Agustín, si somos buenos, los tiempos serán buenos. Si somos malos, los tiempos serán malos. Una frase realmente redonda, una frase muy bonita de San Agustín que nos invita a meditar como no hay buenos tiempos ni malos tiempos, nosotros somos los tiempos. Y dentro de ese sermón aparece ese concepto de Cristo como reparator y médico, por eso San Agustín, utilizando esta metáfora médica sumamente común dentro de su obra para hablar de su cristología y su soteriología, nos dice en el sermón 80 lo siguiente: médico carnis tue, quanto magis sub Deo medico, creatore reparatore et carnis et anime tue. Estamos con este médico de nuestra carne y sobre todo de ese médico que es el creador,
el que restaura tanto nuestra carne como nuestra alma. Pues Cristo es este médico y este restaurador del alma del hombre y ciertamente del hombre, del cuerpo del hombre en la resurrección. Bien, pues vemos como en esta obra de Fide símbolo aparece ya este título cristológico sumamente extraño o que raramente aparece en la obra agustiniana. Bien, vayamos a ver ahora este texto un poquito más de cerca, cómo aparece este texto con las connotaciones navideñas que tiene este texto de Filipenses 6 y los versículos siguientes, donde se juega con estos dos elementos, la forma Dei y la forma Servi. Bien, San Agustín dirá lo siguiente dentro de esta obra: qui non rapinam arbitratus est esse equalis Deo sed semetitum evacuavit formam servi accipens. Aquí tenemos una citación de este texto de los Filipenses sumamente curiosa, porque solamente San Agustín volverá a citar este texto de la carta a los Filipenses de la misma manera, con este verbo evacuavit, solamente lo volverá a citar en el sermón 157 y en el resto de los casos, cuando San Agustín cita este texto paulino, utiliza el verbo ex inanibit, un verbo de una gran resonancia, tanto en el mundo ambrosiano como en el mundo agustiniano, sobre todo porque ese verbo ex inanibit procede de la cita del Cántico de los Cánticos, del Cantar de los Cantares, donde se dice que tu nombre es un perfume y la palabra que se utiliza en latín, la versión de la Biblia latina que traducía el texto de los 70, se dirá que es un óleo o un aceite ex inanitum, es decir, un óleo y un aceite que invita al vaciamiento interior y a la humildad, con toda la riqueza que eso tenía en la iniciación cristiana, tal y como la vivía San Ambrosio en Milán, pero también como la vivía San Agustín, una invitación a esa humildad, a ese vaciamiento interior. Bien, pues, curiosamente aquí no tenemos este verbo ex inanibit, sino tenemos esta otra forma, evacuavit, Cristo que se vació de sí mismo para poder tener esta forma de siervo. Uno u otro verbo son para San Agustín invitaciones a la humildad. La encarnación como un ejemplo de la humildad. Pero vamos a una consecuencia más. San Agustín también presenta estos dos textos, dos títulos cristológicos fundamentales. El título de unigenitus, Cristo es el unigénito del Padre, es el único Dios, el único Hijo por naturaleza, es decir, que ha sido engendrado por el Padre, pero es primogenitus porque es el primero de aquellos hermanos por adopción. Por lo tanto, él juega con estos dos elementos, Cristo que es de la misma sustancia del Padre, y por eso él es el unigenitus, el único que ha sido engendrado, pero por su obra de redención ha adoptado a todos los hombres que pueden formar parte de esta familia de Dios. Por eso dice San Agustín, fratres vocare dignatus est omnes quibus ellos et per ellos primatum in Dei gratiam renascuntur per adoptionem filiorum. Se ha dignado pues llamar hermanos todos aquellos que por el primado de la gracia han renacido precisamente como hijos adoptivos. Esa diferencia que hace San Agustín, el hijo engendrado y los hijos adoptivos en el bautismo. Y curiosamente en esta obra tenemos una profesión de fe donde se mezclan los elementos propios de Nicea y de Constantinopla. San Agustín, como digo, está explicando el símbolo de la fe. Sabemos que el símbolo de la fe que se vivía concretamente en Hipona era el símbolo de la fe propio de la Iglesia de Roma, pero en este caso vemos cómo aparecen esta mezcla de los elementos de Constantinopla y de Nicea, porque dice San Agustín, ¿quién es Cristo? Cristo es
Deus de Deo, en otra obra de Navidad, en el Sermón 190, él había dicho, Cristo es Deus ex Deo, mucho más clara la fórmula, Deus de Deo, lumen de lumine, Dios de Dios, luz de luz, aparece aquí esa realidad dentro de esa explicación del credo para hacer ver la identidad de Cristo con el Padre. Cristo es de la misma naturaleza que el Padre y el hombre no participa de esta naturaleza. El hombre no es luz, sino, dirá San Agustín, recibe la luz y es iluminado por el Verbo que es Cristo. Pero veamos ahora otro elemento importante también. Cristo manifiesta temporalmente sus obras y en esas obras de Cristo se muestra la dispensatio divina, es decir, la obra de salvación de Dios, pero la esencia de Cristo es siempre la de ser hijo de Dios y Él será siempre. San Agustín destaca ese elemento, la divinidad de Cristo, queda probada porque Él siempre es, no podemos decir que fue, que es o que será, Él siempre es. Por lo tanto, San Agustín destaca en esa explicación la eternidad de Cristo con el verbo ser. Él es el único que puede ser por excelencia. Un pensamiento que después desarrolla San Agustín dentro de sus obras, particularmente en sus comentarios al libro del Génesis, donde San Agustín destaca que los seres humanos somos, pero somos en Dios, y cuando nos alejamos de Dios, perdemos nuestro propio ser y caemos en la nada de la cual fuimos sacados. El ser humano, por lo tanto, no vive en esa existencia por sí mismo, sino que tiene la existencia recibida de parte de Dios. Por eso dice San Agustín, de filius non potes dici, fuit et, et erit, setantum est. No podemos decir del Hijo de Dios que fue o que será, sino solamente que Él es. Es el que tiene, por lo tanto, el ser por esencia. Y vemos en esa imagen sumamente curiosa este sarcófago, donde aparecen estas acciones de Cristo, de que San Agustín habla de esta dispensatio, de esta obra de salvación de Dios. Vemos aquí como Cristo realiza en la parte de la izquierda la curación del ciego de nacimiento, en la parte del centro la multiplicación de los panes y en la parte de la derecha la resurrección de Lázaro. Es la dispensatio que realiza Cristo desde su naturaleza humana, pero siendo siempre Dios que permanece para siempre. Y dice San Agustín, por esta dispensación temporal recibe una carne humana por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María. Para San Agustín queda vinculado en esta explicación del credo y de la encarnación de Cristo este elemento tan navideño, María y Cristo. Como Cristo recibe la naturaleza humana de la persona de María, ha sido engendrado por obra del Espíritu Santo y se hace hombre en el seno de María. Un elemento entrañable para San Agustín, pero de San Agustín tiene que salir al paso de diversas herejías y de diversos pensamientos equivocados sobre la Navidad, sobre el nacimiento de Cristo, sobre la encarnación de Cristo. Vamos a ver cuáles son esas ideas equivocadas a las que sale al paso San Agustín. Bien, en primer lugar, San Agustín define la encarnación como operante dei benignitate ab illa incommunicabili dei sapienza natura mutabiles mostra suscepta est. Es decir, la encarnación es como con la obra de Dios y su benignidad de esa naturaleza que no es, que es eterna de Dios, ha asumido, ha tomado, démonos cuenta aquí la expresión, suscepta es, ha asumido nuestra propia naturaleza, que es cambiable, que es mutable, por esa obra propia de Dios. Por entonces, la encarnación como esta naturaleza de Dios, naturaleza inmutable de Dios, ha asumido una naturaleza mutable o cambiable, como es nuestra propia naturaleza humana. Por lo tanto, la unión de estas dos naturalezas. Todavía, ciertamente, esa fórmula es una fórmula primera en la
cristología agustiniana, todavía no aparece la fórmula que aparecerá unos 15 años después, donde San Agustín presente ya hacia el año 411, 415, la solución de Calcedonia con la fórmula de una persona en la que hay dos naturalezas. En la carta 137 agustiniana aparece ya esta fórmula cristológica que, como digo, será después la fórmula dogmática de Calcedonia. Aquí vemos todavía estas fórmulas que no son del todo, digamos, dogmáticas o del todo precisas, donde aparece esa unión de estas dos naturalezas, la naturaleza inmutable con la naturaleza mutable o cambiable del ser humano. La encarnación implica para San Agustín que Cristo asume toda la naturaleza humana en el seno de la Virgen y a la vez implica también un elemento que está presente en todos los sermones navideños de San Agustín, la virginidad de María. Recordemos que San Agustín es uno de los grandes defensores de este dogma mariano, la virginidad perpetua de María. Veremos ahora en el siguiente texto agustiniano de esta obra de Fides Símbolo cómo aparecen estos dos elementos íntimamente relacionados. Cristo que asume una naturaleza humana completa, no le falta nada a esa naturaleza humana de Cristo, como puede haber dicho Apolinar, que le faltaba el alma racional. San Agustín destaca contra estas herejías que es una naturaleza humana completa, asumida y recibida en el seno de María, y que el haber sido engendrado en el seno de María y el haber nacido de María ni, ni alteró ni cambió la virginidad de María. Ella puede contener a Cristo y darlo a luz sin perder su propia virginidad. Como digo, él es el gran defensor de este dogma mariano. Vamos a verlo en el siguiente texto. Dice San Agustín este texto sumamente claro: ut totum hominem suscipere digneretur in utero virginis maternum corpus integrum inhabitans integrum deserens. Démonos cuenta aquí cómo San Agustín nos recuerda que ha asumido todo el ser humano, totum hominem, toda la naturaleza humana. Después, en esta obra hay una serie de textos que son todavía más claros para destacar cómo él asume toda la naturaleza humana con todos los elementos propios de la naturaleza humana en ese seno de la Virgen. Y démonos cuenta, como dice San Agustín, maternum corpus integrum inhabitans. Está viviendo en ese cuerpo materno íntegro, es decir, virgen, et integrum deserens, es decir, ha salido abandonado ese cuerpo también dejándolo íntegro. La virginidad perpetua de María, que como mencionaba antes, es uno de los dogmas importantes para San Agustín desarrollado en sus sermones de Navidad. Pero vemos algún detalle más. San Agustín también acentúa lo que decía yo antes, esta benignidad de María, con el uso del término latino fémina y no la palabra mulier. En sus sermones de Navidad y en su comentario a la carta a los Gálatas, una obra un poquito posterior a esta obra del De Fides Símbolo, su comentario a la carta a los Gálatas es del año 394. San Agustín explica cómo en latín estas dos palabras tienen connotaciones diferentes. Fémina es una mujer virgen y mulier se aplica a una mujer que ya ha dado a luz. Y explicará a San Agustín cómo en la Biblia en ocasiones, concretamente en la carta a los Gálatas, a María se le llama mulier. Recordará San Agustín que, bueno, se le llama mulier solamente por la costumbre, pero no en un sentido dogmático. María ha dado a luz, pero no ha dado a luz sin perder su virginidad, como era la connotación propia de esa palabra latina mulier. Por eso, pues, él juega con esas dos palabras y en esta obra utiliza con mucha claridad la palabra fémina y sus derivados para hablar de María, y solamente cuando el texto bíblico se refiere a María como mulier, lo aplica, pero con un cierto reparo
por estas connotaciones propias del mundo latino. Y aquí San Agustín en esta exposición recuerda a sus antiguos correligionarios, sus antiguos amigos, que eran los maniqueos, a los que él había abandonado hace muchos años y decepcionado porque los maniqueos habían prometido llevarle a la verdad y realmente no ha estado así. Recuerda San Agustín que los maniqueos sentían asco de que Cristo hubiera estado encerrado en el seno de una mujer durante 9 meses. Recordemos que los maniqueos hablaban de la materia como un elemento malo y del Dios de la materia como el Dios malo. Por lo tanto, para ellos era inconcebible que el Dios todopoderoso, que Cristo, que es el Dios de la luz, según el pensamiento maniqueo, pudiera estar encerrado en un elemento de las tinieblas como es el vientre de una mujer. Todos los elementos corporales para el mundo maniqueo son elementos negativos y malos. San Agustín hace ver que la presencia de Cristo en el seno de María no ensucia a la divinidad, al contrario, son elementos que hacen que la divinidad participe de esa naturaleza humana, participe de la naturaleza de los hombres. Sabemos que los maniqueos tenían una cristología docetista. Para ellos Cristo realmente no se encarnó, asumió solamente una naturaleza, un cuerpo aparente, no muere en la cruz. Por lo tanto, desde la perspectiva maniquea, la compleja cristología maniquea, no existe la redención. San Agustín sale al paso de estas ideas equivocadas, tanto maniqueas como ideas docetistas, para hablar de la realidad corporal de la encarnación y cómo Cristo realmente estuvo presente en ese seno de María, con el elemento que esto no ensucia, digamos, a Cristo, sino que por el contrario le ayuda a abrazar la naturaleza humana. Vamos a verlo. Como dice San Agustín, nec nobis fidem istam minuat cogitatio mulebrium viscerum ut propterea regusanda videatur talis domini nostri generatio, quod eam sordidam putant. Es decir, San Agustín nos dice lo siguiente, que no venga a nuestra cabeza el pensamiento que pueda disminuir, que estas vísceras, que esas entrañas femeninas de mujer puedan ser rechazadas, si nos puede parecer que la generación de nuestro Señor, de nuestro tan grande Señor, ha quedado ensuciado por esta encarnación. Realmente San Agustín destaca que no hay este elemento de impureza. Cristo no ha quedado ensuciado al estar dentro de esas entrañas de mujer, pensando San Agustín al decir estas palabras, sobre todo en los maniqueos. Pero vemos a un elemento más todavía. San Agustín también retoma el argumento antimaniqueo de los sermones de Navidad, tomando el texto de Mateo 16, 48, 49, donde los maniqueos hacen una interpretación sumamente particular de este texto, porque Cristo en este texto del Evangelio pregunta, recordemos es el texto en el cual María y los familiares de Jesús van a ver a Jesús y le dicen a Cristo, tu madre y tus hermanos están fuera y te esperan. Y Cristo hace esta pregunta, ¿Quae mi mater aut qui fratres? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los maniqueos decían, Cristo responde a con esa afirmación porque él no tenía madre, era un ser que había asumido la apariencia de un cuerpo humano, por lo tanto, no tenía una progenitora, no había nacido. Para los maniqueos, por lo tanto, este texto de Mateo les daba mucho apoyo para su propia cristología. Y también ese otro texto del Evangelio según San Juan, donde Cristo en las bodas de Caná le contesta a María, quid mi et tibi es mulier, que hay entre ti y conmigo mujer. San Agustín destacará cómo el primer texto hay que tomarlo en un sentido figurativo y el segundo texto tenemos que tomarlo en dos momentos. María es madre
de la naturaleza humana de Cristo. Por lo tanto, cuando Cristo como Dios realiza el milagro de Caná de Galilea, lo hace como Dios. Cuando esté en la cruz para morir en la pasión, será cuando María pueda ser reconocida como madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Cuando él esté en ese momento de la muerte de su propio cuerpo, podrá reconocer a su propia madre. Vamos a verlo prácticamente para terminar, porque el tiempo se nos va agotando. Dice San Agustín en este de símbolo: detestandi autem etiam illi sunt, qui Dominum nostrum Jesum Christum, Matrem Mariam interris abuise negant. Son detestables todos aquellos que niegan que nuestro Señor Jesucristo no haya tenido una madre en esta tierra. Cum illa dispensatio utrunque sexum et masculinum et femininum honoraverit. Ya que en la encarnación Cristo ha honrado a ambos sexos, tanto el sexo masculino como el sexo femenino, porque él asume una naturaleza humana de varón, pero honra también a la naturaleza humana de las mujeres en la Virgen María. Y veamos cómo termina este texto agustiniano prácticamente para llegar a las conclusiones. Edad, edad curam Dei pertinere mostraverit non solum quem suscepit, sed illum etiam per quem suscepit, vinum gerendo, nascendo de femina. Aquí San Agustín nos recuerda estos elementos, como él ha mostrado no solo quién ha asumido la naturaleza humana que él ha asumido, sino también por quién ha asumido esta realidad. Ha asumido la naturaleza de un varón, pero ha nacido de una mujer. Démonos cuenta aquí de la utilización de la palabra fémina. Lo que les decía antes, no habla de que Cristo haya nacido de una mujer, de una mujer, nace de una fémina para destacar este elemento de la virginidad. Concluyo. San Agustín en esta obra hace una presentación sumamente interesante de cómo Cristo asume la naturaleza humana sin perder su propia divinidad, en consonancia con la doctrina de Nicea. Cristo es el homoousios, Cristo tiene la misma naturaleza que el Padre y asume la naturaleza humana para redimir a los hombres. Él es el reparator, es el que viene a reparar, que viene a restaurar la naturaleza humana, y lo hace a través de María. María ocupa un lugar fundamental en la soteriología agustiniana. Cristo no aparece como algo extraño, Cristo nace de María, y María, que le da esa naturaleza humana a Cristo, no pierde su propia virginidad para convertirse en el pensamiento agustiniano en figura de la Iglesia, que al mismo tiempo es virgen y madre, es aquella que engendra a los hijos, pero al mismo tiempo permanece virgen, esa virgen pura de Dios. Muchísimas gracias por su atención y les deseo una muy feliz Navidad a todos ustedes.